Putin está perdiendo Transnistria no por una invasión, no por una guerra abierta, sino porque el sistema que mantenía vivo ese lugar finalmente se está desmoronando. Durante años, Moscú controló a Moldavia vigilándola estrictamente y usando el combustible, la energía y la logística como presión. El control se perdió el 15 de diciembre, cuando Moldavia tomó la terminal de combustible de Lukoil en el aeropuerto internacional de Chisinau. Esta terminal, controlada por Rusia, era clave para el transporte y energía nacional. El primer ministro moldavo, Alexandru Montano, lo calificó como una medida de seguridad nacional, pero el verdadero impacto era evidente. Moscú quedó fuera de las líneas de suministro de las que depende Transnistria. Esto fue seguido por medidas aún más drásticas cuando, a la medianoche del 1 de enero, Ucrania y Moldavia impusieron conjuntamente un bloqueo total contra Transnistria, marcando un claro cambio de política. Así que vamos a adentrarnos en lo que rápidamente se está convirtiendo en una de las zonas geopolíticas más candentes del mundo en este momento. Desde que Vladimir Putin se excedió a principios de 2025, la región ha estado perdiendo la poca lealtad que aún le quedaba al Kremlin. Este momento es importante. El colapso de Transnistria no es solo local, es una advertencia que revela grietas en todo el imperio postsoviético ruso. Retrocedamos y analicemos Transnistria para ver por qué Moscú ha estado tan obsesionado con esta pequeña franja de tierra durante tanto tiempo. Esto de aquí es Transnistria. Es una delgada franja de tierra a lo largo del río Dniester, encajada entre Moldavia y Ucrania. Se extiende unos 200 kilómetros de largo y en su punto más ancho apenas tiene 30 kilómetros de ancho. Ahora, en un mapa, parece lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, pero durante décadas tuvo una importancia mucho mayor que su tamaño. Alrededor de 350.000 personas viven ahí, la mayoría de ellas hablantes de ruso o personas que crecieron leales al sistema soviético. Su capital, Taraspol, parece detenida en el tiempo. Las estatuas de Lenin todavía se encuentran en las plazas públicas, y los edificios gubernamentales están decorados con estrellas rojas y símbolos de la hoz y el martillo. Caminar por la ciudad se siente menos como la Europa moderna y más como un museo viviente del pasado soviético. Para Moscú, esta pequeña región era más que territorio. Era la prueba de que Rusia podía mantener poder en Europa sin anexar tierras, sin banderas izadas, sin fronteras redibujadas, solo un control silencioso. Durante años esa ilusión funcionó, pero hoy está empezando a desmoronarse. Ese control viene desde el inicio. Transnistria era parte de la Moldavia soviética y surgió tras el caos posterior. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, Moldavia declaró su independencia. Y para muchas personas al este del río Dniester, ese momento fue aterrador. Sus trabajos estaban ligados a fábricas soviéticas, sus escuelas enseñaban en ruso, su identidad fue moldeada por un sistema que de repente había desaparecido. La independencia no se percibía como libertad, sino como pérdida. El miedo era personal. Temían perder su idioma, su modo de vida y su lugar en la sociedad. Muchos creían que el nuevo Estado moldavo los dejaría de lado. Ese miedo se endureció en resistencia, y la resistencia pronto se convirtió en una guerra. Mientras intentaban seguir en el sistema soviético del que Moldavia acababa de salir, en 1992 las tensiones llevaron a enfrentamientos abiertos. Las fuerzas moldavas se enfrentaron con los separatistas en Transnistria que querían separarse. El conflicto fue corto pero violento. Cientos murieron, miles fueron desplazados. Justo cuando la situación amenazaba con salirse de control, las tropas rusas intervinieron. No llegaron como invasores, llegaron como fuerzas de paz. Su presencia detuvo los combates, pero también congeló el conflicto. A partir de ese momento, Transnistria se convirtió en algo inusual. En teoría, no era parte de Rusia. En la realidad, funcionaba como si lo fuera. La región se volvió un conflicto congelado, gestionado silenciosamente desde Moscú. Hoy en día, cerca de 1.500 soldados rusos siguen allí, recordando quién tiene el poder para Rusia. Los conflictos congelados como Transnistria eran muy útiles. Proporcionaban influencia sin responsabilidad mientras existiera Transnistria. El futuro de Moldavia seguía bloqueado. Unirse a la OTAN era imposible, y la integración total con la Unión Europea seguía fuera de alcance. Ninguna alianza quiere sumar a un país con disputas territoriales pendientes. Esa franja de tierra era un candado para las ambiciones de Moldavia, algo que el Kremlin disfrutaba. Pero Transnistria era más que un obstáculo. Era una válvula de escape, permitía a Moscú mantener a Moldavia dependiente e incierta, y brindaba a Rusia un campo de pruebas para experimentar métodos de control discretos, alejados de la atención mundial. Este modelo apareció después en Abjasia, Osetia del Sur y el este de Ucrania. La fórmula se mantuvo igual: control sin anexión, influencia sin titulares, beneficios sin un costo a largo plazo. Durante años funcionó casi a la perfección.
Esa fuerza alcanzó su punto máximo en 2022 cuando la invasión rusa a Ucrania alertó sobre Transnistria como posible nuevo frente. Imágenes satelitales mostraron tropas rusas cerca de la frontera ucraniano-moldava. Circularon rumores sobre un avance a través del Dniester para liberar la región o crear un corredor terrestre desde Donbass para conectar con la guarnición. Analistas occidentales advirtieron que Moscú podría usar Transnistria como base para atacar Odessa o el sur de Ucrania. Los prorrusos celebraron la posibilidad, aunque Moldavia se preparaba para lo peor, pero las fuerzas rusas se estancaron en Ucrania. Esos ambiciosos planes colapsaron, transformando Transnistria de una posible plataforma de lanzamiento a un puesto avanzado cada vez más oneroso. Esto no molestó mucho a la región separatista, ya que el sistema seguía y Rusia era esencial. Mientras Moscú fuera el protector, el proveedor, la fuente de identidad, Transnistria se mantenía leal, pero esa lealtad era frágil. Dependía de esa única condición. Rusia tenía que seguir cumpliendo, y durante décadas realmente lo hizo. El control de Rusia sobre la región se construyó durante 3 décadas, haciéndolo sólido y bien integrado en todo en la región. Los pacificadores nunca se fueron. La inteligencia operaba en silencio, y cada decisión en Tiraspol seguía los intereses de Moscú. Sin embargo, el verdadero control, la moneda de la lealtad, venía a través de la dependencia. La supervivencia de Transnistria dependía del gas ruso. Era gratis, constante e incuestionable. La región nunca pagó por él. En cambio, el costo se acumuló bajo una deuda de $11.000 millones registrada a nombre de Moldavia. Usaba el combustible más barato para alimentar plantas que daban electricidad al país. Era la situación perfecta. Este gas que fluía libremente calentaba hogares, alimentaba fábricas y mantenía viva la industria. Y no era solo gas. Los subsidios estaban en la vida diaria, y los pasaportes rusos conectaban a la gente con el Kremlin. Los medios estatales decían que Rusia era el protector y Moldavia la amenaza. Con el tiempo, la dependencia se volvió normal y parte de la identidad. Pronto, el sistema parecía irrompible. Cada institución, cada gran empresa y cada figura política dependía de Moscú. Transnistria parecía una cicatriz permanente en Europa, pero la dependencia revela debilidad. Los sistemas basados en apoyo externo solo existen mientras ese apoyo siga. El control de Putin en Transnistria no era por valores compartidos, sino por transacciones. Rusia pagaba y Transnistria era leal. En el momento en que se detiene, las grietas se expanden rápido. Ese momento llegó el 1 de enero de 2025, cuando el gas dejó de fluir. Ese día, Rusia cortó el suministro de gas. Putin decidió cortar el gas a Transnistria por motivos más allá de lo técnico. Fue un acto deliberado de crueldad que usó el invierno como arma. Al cortar esa línea vital, Putin mostró que hasta sus aliados son peones, desechables si le conviene. Al cortar el gas, Putin creía que estaba ejerciendo presión sobre Transnistria. Él pensó que al quitarles esa línea de vida, la región tan dependiente obedecería aún más. En su mente, esto le recordaba quién mandaba. Recuerda, Transnistria es un estado dentro de otro estado. La medida también afectó a Moldavia. Chisinau buscaba acercarse a Europa para unirse a la Unión Europea y alejarse de Moscú. El corte de gas de Putin recordó que el futuro de Moldavia depende del conflicto congelado en su territorio. Mientras Transnistria tiritaba, el mensaje era claro. Moldavia no puede caminar hacia Europa sin arrastrar el sufrimiento de su región separatista detrás de ella. Esto no era fortaleza, sino desesperación. Rusia no gana lealtad con prosperidad o estabilidad, sino con miedo y dificultades. Al congelar Transnistria, Putin reveló la vacuidad de su imperio. No protege, estrangula. Al final, el frío se volvió su arma, símbolo de hasta dónde llegará Moscú para mantener vulnerable a Moldavia. Mientras Transnistria pedía ayuda, Rusia rechazó las soluciones en vez de apoyar a una región que dependía de ella. Rechazó redirigir el gas por rutas existentes como Turkstream o los gasoductos transbalcánicos. Oficialmente, Moscú culpó a la deuda disputada de Moldavia. En realidad, la medida fue deliberada. Analistas y líderes moldavos lo vieron claro. Era chantaje energético para desestabilizar al gobierno proeuropeo antes de las elecciones. Transnistria no estaba siendo protegida, sino sacrificada. Esa decisión reveló una verdad negada durante décadas. Para el Kremlin, Transnistria no era un socio, era un peón que Putin usaba a su antojo. El impacto de este corte repentino fue inmediato y severo. Las casas se enfriaron, fábricas cerraron y las escuelas tuvieron problemas para abrir. La promesa de suministro ruso colapsó casi de inmediato. Por primera vez en décadas, la lealtad comenzó a romperse. El invierno en Transnistria siempre es duro, con temperaturas bajo cero en ocasiones. A diferencia de los inviernos pasados, este fue diferente. Sin el suministro completo de gas, la vida diaria se ha vuelto una lucha y los cortes de energía son algo rutinario.
La economía, sostenida por subsidios, está al borde del colapso. Casi 500.000 personas pasan el invierno sin calefacción ni agua segura. Ese número incluye a miles de refugiados ucranianos que huyeron de la guerra y ahora enfrentan otra crisis. La región incluso declaró un estado de emergencia económica porque las reservas de gas están peligrosamente bajas, porque la presión humanitaria está creciendo rápidamente. La Unión Europea brindó ayuda de emergencia para mantener electricidad y calefacción, pero es solo un alivio temporal y el problema persiste. El apoyo ruso ya no es confiable para la élite política de Tiraspol. Ese golpe es el más duro. Siempre habían creído que Moscú intervendría cuando las cosas salieran mal. Ahora no lo hace. La dependencia, que antes era una fuente de consuelo, ahora se ha convertido en una trampa. La crisis se intensificó dramáticamente el 1 de enero de 2026, cuando Moldavia y Ucrania impusieron un bloqueo total a Transnistria. Controles fronterizos cerraron cruces y bloquearon espacio aéreo, trenes y carreteras, permitiendo solo el paso de personas y mercancías que cumplieran estrictas reglas de seguridad. Esto cambió la región de una zona gris a un enclave sellado, cortando las líneas informales que sostenían a 1.500 soldados rusos y la economía separatista. Ya no podían pasar combustible, equipo o incluso provisiones básicas sin ser revisados. Moldavia lo presentó como una medida de seguridad para desmantelar las redes de influencia de Rusia, mientras que el papel de Ucrania aseguró que no hubiera brechas a lo largo de la frontera de 450 kilómetros. El bloqueo expuso la vulnerabilidad de Moscú. Incapaz de reabastecer su puesto avanzado sin arriesgarse a un conflicto abierto, Rusia solo pudo emitir protestas vacías. Para los transnistrios, el aislamiento agravó los problemas del invierno, haciendo que la supervivencia diaria dependiera más de la ayuda de Chisinau y Occidente, no del Kremlin. La crisis no es solo física, también es psicológica. El gas siempre había sido invisible, simplemente estaba ahí. Su ausencia repentina rompió la ilusión de permanencia. Además, el silencio de Moscú dice más que cualquier amenaza podría decir jamás. En ese silencio surge una pregunta difícil que la gente ha evitado por 30 años. Si Rusia no mantiene las luces encendidas, ¿quién lo hará? Si te gusta esto, explora una de las historias geopolíticas más extrañas y poco conocidas del planeta. Hazme un favor y suscríbete. Seguiré cubriendo estos colapsos de imperios, presiones en las fronteras y momentos donde la historia se acelera. No quiero que te pierdas el próximo. Suscríbete, activa la campanita y veamos cómo cambia el mapa post-soviético. Ahora, volvamos a la historia. Las cosas estaban por ponerse más frías para Moscú. Sin gas ruso, Transnistria vivió por primera vez sin Moscú, permitiendo la intervención de Moldavia y Ucrania, que curiosamente son los mismos países ahora. Rusia pasó años convenciendo a Transnistria de que eran sus enemigos. Moldavia actuó rápidamente. Las medidas de emergencia mantuvieron la electricidad funcionando, las casas con calefacción y las líneas de suministro abiertas. Ucrania respaldó esos esfuerzos, ayudando a redirigir la energía y el comercio de maneras que evitaban por completo a Moscú. Lo que antes parecía imposible empezó a ocurrir en tiempo real. Transnistria operaba sin la participación completa de Rusia. Bruselas aprobó millones en fondos de emergencia para comprar gas a precios de mercado, y Rumania aumentó las exportaciones de electricidad para mantener la red eléctrica. Por primera vez, la gente en Transnistria vio que la ayuda constante no llegaba del este, sino del oeste. Europa brindó soluciones y Rusia excusas. Esta cooperación envió un mensaje fuerte. Moldavia presentó la crisis como abandono ruso, no como interferencia occidental. Esa visión fue clave. Quienes esperaron toda su vida la intervención de Moscú, ahora veían a sus vecinos e instituciones del oeste hacerlo. Mientras Rusia, su protector, dudaba, el papel de Ucrania ahora era especialmente importante al ayudar a estabilizar Transnistria sin enviar tropas ni confrontar directamente a las fuerzas rusas. Kiev protegía la soberanía de Moldavia mientras debilitaba silenciosamente el control de Moscú. La dependencia que había mantenido a la región en su lugar durante décadas comenzó a cambiar. No por la fuerza, sino por necesidad. El cambio no solo fue energético, también transformó cómo la gente percibía el poder. Si una crisis tan grave podía manejarse sin Moscú, entonces el control ruso ya no era inevitable. Poco a poco, esa comprensión empezó a generar confianza. Por un lado, Moldavia demostró que trabajar juntos no era caos, sino coordinación. Por otro lado, Ucrania demostró que la autoridad rusa podía ser completamente ignorada. Con el tiempo, la gente común se adaptó y, en vez de esperar a Moscú, recurrió a redes locales, instituciones regionales y cooperación transfronteriza. La supervivencia sustituyó a la ideología por décadas. El miedo detuvo a la región, pero ahora la necesidad la impulsa hacia adelante. El cambio se notaba más en los jóvenes transnistrios, quienes, a diferencia de sus padres, sentían menos nostalgia soviética. En cambio, les preocupaba más tener electricidad constante,
empleos estables y servicios que realmente funcionaran. Las promesas de protección rusas se sentían lejanas en comparación con la necesidad diaria de mantener abiertas las escuelas y en funcionamiento los negocios. Al mismo tiempo, refugiados ucranianos en Moldavia compartían relatos directos de bombardeos rusos. Esos relatos cruzaron el Dniester y cambiaron opiniones locales, haciendo que los peligros del poder de Moscú se sintieran inmediatos. Los jóvenes se ofrecieron como voluntarios para la defensa civil, y alcaldes y pueblos cambiaron banderas soviéticas por pancartas contra la guerra. La opinión pública reflejó este cambio. Encuestas en Tiraspol revelaron mayor apoyo a la neutralidad, más vínculos con la Unión Europea y convivencia pacífica con Moldavia. Los lazos económicos con Chisinau resultaban más atractivos que las remesas decrecientes de Rusia. El comercio transfronterizo creció y negocios locales llenaron vacíos. Moscú ignoró la vida cotidiana, empezó a inclinarse hacia Occidente, no por ideología, sino porque esas conexiones funcionaban. La electricidad moldava mantenía las luces encendidas. Los mercados europeos adquirieron productos locales y suministros ucranianos llegaron a escuelas y hospitales. Ante esa realidad, las advertencias de interferencia occidental parecían vacías. Las estufas apagadas y los departamentos a oscuras decían más que los eslóganes. Estas medidas han impulsado este cambio, transformando la necesidad en una estrategia. Con los enlaces externos bloqueados, el liderazgo de Transnistria ya no puede coordinarse con Moscú como antes, mientras empresas y residentes usan canales moldavos para lo esencial. Las tropas rusas, con la moral baja y menos suministros, han permitido corredores humanitarios limitados supervisados por Chisinau. Esto no es casualidad. Las acciones de Moldavia y Ucrania buscan eliminar la influencia rusa sin disparos, mostrando que un conflicto congelado puede resolverse con aislamiento y no invasión. A medida que el bloqueo se intensifica a principios de 2026, queda claro que Transnistria no solo está perdiendo gas, sino también su vínculo vital con el imperio que la creó. Estos pasos para alejarse de la dependencia rusa han abierto la puerta a algo mayor. La reintegración ya no es abstracta, sino más práctica. Una vez que Moldavia demostró que podía manejar la crisis sin Moscú, el panorama político cambió. Los líderes en Chisinau discuten la reintegración de forma práctica, no con amenazas o fuerza, sino con sistemas que facilitan la vida diaria. Se alinean reglas comerciales y se retomó la planificación de infraestructura. El cruce del Dniester ahora es más predecible. Actualmente, la vida a ambos lados del río se ha sentido cada vez más conectada, más que desde la separación. Para finales de 2025, Moldavia ya no esperaba negociaciones estancadas. Con apoyo de Europa y Estados Unidos, empezó a crear un plan de reintegración que, a diferencia del formato 5+2 que no funcionó, se centraba en proyectos concretos. Se diseñaron carreteras y puentes para conectar ambos lados del Dniester, además de nuevas autopistas que cruzarían Transnistria, uniendo Ucrania y Rumania. Los presupuestos y las inversiones trataban discretamente a Moldavia como un solo país. De nuevo, la reintegración ya no era solo una idea, estaba empezando a tomar forma. El embajador de Ucrania en Chisinau fue claro. Calificó de absurda la afirmación de Rusia sobre su papel en la reintegración. Recordando que Moscú intentó ocupar partes de Moldavia, sus palabras mostraban la disminución de la influencia rusa. Su poder se desvanecía y su voz pesaba menos. Con el paso de los meses, las elecciones del 28 de septiembre confirmaron el cambio. El partido PRO, Unión Europea, Acción y Solidaridad de la presidenta Maya Sandu, obtuvo cerca del 50% de los votos. Fue una victoria contundente que demostró que la propaganda rusa había fracasado. El resultado coincidía con lo que estaba ocurriendo en toda la región, en Armenia y Asia Central. Los gobiernos se alejaban de Moscú y miraban a Europa. Lo de Moldavia no era conquista, sino atracción. La estabilidad, los mercados e integración se volvieron más atractivos para Transnistria al disminuir la influencia rusa. El mensaje era claro. El futuro avanzaba hacia el oeste y Moscú ya no tenía impulso. Ese impulso hacia el oeste ganó un potencial explosivo el 12 de enero de 2026, cuando la presidenta Maya Sandu reveló que votaría a favor de la unificación con Rumania en un referéndum hipotético. Sandu presentó la medida como protección ante la intromisión rusa, argumentando que países pequeños como Moldavia no pueden sobrevivir solos ante las presiones globales. La unificación con Rumania, un miembro de la UE y la OTAN, integraría instantáneamente a Moldavia y, por extensión, a Transnistria en esas alianzas, evitando años de negociaciones y disputas estancadas. Mientras Sandu destaca que integrarse a la UE en 2030 es la meta principal, su declaración rompió tabúes y mostró que todas las opciones están abiertas para alejarse de Moscú. Las encuestas indican que solo 1/3 de los moldavos lo apoya, pero con 1.5 millones con ciudadanía rumana, la idea atrae. Entre amenazas constantes. Para Putin, esto es una pesadilla. Una fusión pacífica eliminaría el estatus separatista de Transnistria y la convertiría en frontera de la OTAN,
sin disparar un solo tiro. Esta visión audaz no surge de la nada, sino de la constante erosión de la influencia práctica de Moscú, ejemplificada por las firmes decisiones de Moldavia contra el dominio energético ruso. La incautación de activos de Lukoil siguió un patrón mayor. Por décadas, el gas gratis permitió el control ruso en Transnistria. Mientras empresas rusas controlaban el combustible en Moldavia, el complejo del aeropuerto era un nodo clave. Tras las sanciones y su vulnerabilidad, Moldavia respondió rápido. Se implementó una administración temporal en noviembre, y pronto siguió la nacionalización total. Cada paso redujo el alcance de Moscú, sin provocar una confrontación. La energía siempre fue el arma silenciosa de Rusia. Oleoductos, terminales y cadenas de suministro ataban a Moldavia al este, manteniéndola dependiente. El corte de gas rompió ese sistema y la incautación de Lukoil amplió la fractura. Mientras Chisinau diversificaba su energía y se alineaba con Europa, Transnistria sentía el impacto. Al reducirse la influencia rusa, la dependencia disminuyó y las necesidades acercaron a la región a una Moldavia unificada. La economía impulsó este cambio. Desde 2016, las empresas de Transnistria acceden a la red de libre comercio UE-Moldavia. Actualmente, casi el 80% de las exportaciones regionales van a Europa, superando por mucho el comercio con Rusia. Esa realidad es más relevante que la retórica. Le da a Chisinau influencia sin usar la fuerza. La estabilidad y el crecimiento son incentivos poderosos que Moscú ya no puede igualar. Las élites en Tiraspol entendieron esto mejor que nadie. Durante años, su riqueza e influencia dependieron de Moscú. Ahora ese apoyo parece poco confiable y algunos se han adaptado en silencio. Registraron empresas en Moldavia para mantener acceso a la Unión Europea, expandiendo el comercio al oeste y mostrando lealtad a Rusia. Sobrevivir era equilibrar, no romper. Lo que estamos viendo es que, por primera vez en 30 años, el futuro de Transnistria se está definiendo en un lugar distinto a Moscú. Esa realidad ahora resuena más allá de esta franja a lo largo del Dniester, mostrando la fragilidad de la estrategia postsoviética de Rusia. Y como te puedes imaginar, Rusia notó los cambios de inmediato. Moscú sintió que perdía el control y reaccionó haciendo ruido. Funcionarios advirtieron, medios estatales prometieron castigos y portavoces hablaron de terribles consecuencias. Pero las amenazas carecían de poder. Las palabras sonaban enojadas, casi como berrinche, y en Transnistria sabían que eran vacías. Rusia parecía menos un patrón fuerte y más una potencia escandalosa. La debilidad era más evidente en lo militar. Unos 1.500 cascos azules rusos quedaron atrapados en Transnistria, aislados por la guerra en Ucrania. Las rutas de suministro estaban bloqueadas. La logística era frágil y las rotaciones irregulares. Piezas y combustible llegaban lento desde Rusia, muchas veces solo con el permiso de Moldavia. Los tanques soviéticos se oxidaban, las radios eran obsoletas y la moral bajaba mientras los soldados custodiaban un puesto que sentían olvidado, viendo batallas reales en otros lugares. Analistas occidentales afirmaron que traslados y bajas en Ucrania redujeron sus filas, convirtiendo un símbolo de orgullo en una carga. Con el ejército estancado, Moscú recurrió a propaganda y alertó sobre caos, interferencia occidental y peligros de la reintegración. En Transnistria, la gente apenas escuchaba y solo pensaba en sobrevivir. Las amenazas vacías no reactivaban fábricas, ni calentaban departamentos, ni salvaban negocios. Rusia estaba agotada por la guerra y las sanciones, y su capacidad para actuar con decisión había desaparecido. La diplomacia también colapsó. Las conversaciones 5+2 antes influenciadas por Rusia se estancaron, Moscú perdió su papel de mediador y cada intento fallido de intimidar lo evidenciaba. Rusia aún podía hablar, pero ya no podía actuar, como se quejaba Moscú. La gente se adaptó, crearon soluciones locales que funcionaron y recurrieron a Moldavia porque resolvía problemas reales. Las instituciones que respondían en tiempo real eran más importantes que un patrón lejano e ineficaz. Cada intento de Rusia por intimidar a la región solo evidenciaba su debilidad. No me malinterpretes, la lealtad a las prácticas soviéticas no desapareció de inmediato. No hubo protestas masivas ni rechazos dramáticos hacia Rusia. En cambio, la gente ha reformado sus vidas en silencio, desde adentro. La practicidad ha reemplazado la dependencia. La autopreservación ha reemplazado el miedo. Con el tiempo, ese cambio humano ha debilitado la influencia rusa más que cualquier confrontación. Aquí Transnistria deja de ser solo una historia local. Lo que pasa en cocinas, salones de clase y talleres es tan importante como los soldados o los oleoductos. Las personas en la región hacen lo más difícil: retomar el control de su vida diaria. Mientras Moscú se enfurece al margen, ese ajuste lento representa una amenaza mayor para el Kremlin que un conflicto abierto. Bajo la silenciosa pérdida de influencia rusa, surge una pregunta más difícil. ¿Qué sucede si las tensiones se desbordan? Los analistas han analizado las posibilidades y ven que Moscú no muestra fortaleza, sino falta de opciones. Un escenario plantea un enfrentamiento en el río Dniester,
pero el resultado sigue siendo limitado. Las unidades de respuesta rápida de Moldavia pueden actuar rápido y contener enfrentamientos antes de que se expandan. Otro escenario plantea un avance ruso por el sur de Ucrania hacia Transnistria, pero ese camino es aún menos realista. Las defensas de Ucrania están reforzadas, y la vigilancia occidental detectaría cualquier infiltración antes de que ocurriera. Si las tropas se movieran, el plan ya estaría expuesto y probablemente detenido. Algunos sugieren que podría estallar brevemente una revuelta dentro de Tiraspol, respaldada por el Kremlin, pero no duraría. Moldavia ahora tiene mejor inteligencia, más coordinación con Ucrania y experiencia de ejercicios conjuntos. Cualquier conmoción interna sería aislada y neutralizada antes de ganar impulso. Cada escenario termina de la misma manera, con Rusia incapaz de convertir la presión en control real. Sin embargo, a pesar de todo esto, no todos creen que Rusia esté a punto de retirarse. En diciembre de 2025, la inteligencia ucraniana dio la alarma sobre movimientos inusuales dentro de Transnistria. Sus informes describían que los reservistas estaban siendo llamados de nuevo al servicio, que se estaban sacando armas de los depósitos y que grupos de sabotaje estaban siendo entrenados para cruzar las fronteras. Para Kiev, Moscú busca abrir otra presión hacia Odesa, estirando defensas ucranianas y recordando a Moldavia su frágil situación en Chisinau. La reacción fue rápida y contundente. El ministro de Defensa de Moldavia rechazó las afirmaciones, considerándolas exageradas y hechas para causar pánico. Reiteró que no había acumulación visible de tropas ni señales de preparativos para un ataque. Moldavia se apresura para unirse a la Unión Europea, jugándose mucho en el proceso, y cualquier sugerencia de una escalada rusa corre el riesgo de sacudir la confianza pública y darle al Kremlin exactamente lo que quiere: miedo y división. La realidad es más complicada. Las fuerzas rusas en Transnistria son pequeñas, aisladas y con poco acceso a suministros, por lo que difícilmente lanzarán una ofensiva. Sin embargo, Moscú no requiere un gran ejército para generar problemas. Al difundir rumores, entrenar saboteadores y mantener la región inestable, puede forzar a Ucrania a desviar recursos al sur y mantener presión constante sobre Moldavia. Incluso los rumores de movilización son suficientes para crear tensión, y la sola tensión puede ralentizar el camino de Moldavia hacia Europa. Lo que surge es un equilibrio frágil. Rusia puede ser demasiado débil para lanzar un ataque a gran escala, pero es lo suficientemente fuerte como para provocar caos. En este rincón de Europa, el caos no solo es ruido, es un arma que puede darle tiempo a Moscú, inquietar a sus vecinos y mantener la región en vilo. Pero este es el punto clave. Si hubiera un conflicto, se limitaría a tierra porque ningún avión ruso se arriesgaría con los sistemas de la OTAN cercanos. Eso implica que los conflictos serían terrestres y drones, artillería móvil y guerra electrónica definirían el resultado. Y es exactamente aquí donde Moldavia ha estado invirtiendo en los últimos años. Moldavia se ha modernizado rápidamente. El gasto en defensa aumentó un 68% en 2023. La Unión Europea, mediante el Fondo Europeo para la Paz, entregó interceptores de defensa aérea de corto alcance, entrenamiento con estándares OTAN y sólida protección cibernética. Poco a poco, el país cerró brechas que antes lo hacían vulnerable. Al otro lado del río, Transnistria cuenta una historia diferente. Sus fuerzas están envejecidas, su equipo está desactualizado y sus líneas de suministros son frágiles. En un conflicto repentino, el desequilibrio sería imposible de ignorar. Nada refleja este declive más claramente que el depósito de municiones de Kobazna. Durante años, fue un símbolo del control inquebrantable de Moscú sobre la región, una fortaleza de acero y explosivos. Debía recordar a todos quién tenía el poder, pero hoy la historia es distinta. En Kobazna, más de 20.000 toneladas de municiones aéreas soviéticas están en almacenes deteriorados. Son demasiado antiguas para ser trasladadas de manera segura, demasiado inestables para ser utilizadas y demasiado costosas para mantener. Lo que alguna vez fue una reserva de fuerza se ha convertido en una montaña de riesgos. Rusia, ya debilitada por la guerra y las sanciones, no puede permitirse esa carga. Cada año prometen retiros, pero nunca ocurren. Los inspectores internacionales siguen excluidos, dejando el depósito aislado y deteriorándose. Kobozna pasó de ser una ventaja a una carga. Es un recordatorio oxidado de promesas que ya no tienen peso. Un monumento a un poder que no puede cumplir ni con sus propias amenazas. El depósito ya no proyecta dominio, proyecta debilidad, mostrando cómo el control de Moscú ha pasado de ser de hierro a ser de óxido, y Kobozna señala algo más profundo. La influencia desaparece antes que el territorio. Mantener la tierra solo con miedo, subsidios y promesas lejanas debilita el control. No hay un colapso dramático, ni una caída repentina. En cambio, la relevancia se desvanece poco a poco, hasta que las advertencias y los discursos suenan vacíos. Cuando inicia ese proceso, ninguna amenaza lo detiene. Otras regiones están prestando atención. Si Moscú no puede mantener Transnistria, ¿qué dice eso sobre Donetsk, Lugansk o Osetia del Sur? El precedente preocupa al Kremlin. Un sistema antes estable puede deteriorarse por negligencia, ambición o incapacidad. Para Putin es más que un asunto local. Esto evidencia los límites de las herramientas antiguas de Rusia.
Miedo, dependencia y control híbrido solo funcionan si cubren necesidades diarias. Transnistria muestra qué pasa cuando no lo hacen. La gente se adapta para sobrevivir. La lealtad no es eterna y las palabras pierden valor cuando faltan electricidad, combustible y empleos. La pérdida silenciosa de Transnistria perjudica la imagen internacional de Rusia y debilita su fiabilidad. Demuestra que incluso sitios donde Moscú invirtió por décadas pueden perderse. La creencia de que Rusia siempre cumple y no cede se está desmoronando. Y ese cambio se volvió imposible de ignorar. El 15 de diciembre, Moldavia actuó directamente contra la influencia energética rusa. El primer ministro Montano anunció la incautación del complejo de combustible de Lukoil en el aeropuerto internacional de Chisinau. El sitio es el único centro de almacenamiento y suministro de combustible para aviación en el país. Lukoil lo controlaba desde 2005. En 20 días pasaría a manos estatales. La decisión provino del Consejo de Moldavia para la revisión de inversiones en sectores críticos para la seguridad del Estado. Las autoridades citaron claros riesgos para la seguridad nacional y descartaron cualquier participación rusa continua en la instalación. El objetivo era simple y práctico: asegurar el suministro de combustible, proteger una vía de acceso crítica y eliminar la exposición a sanciones o interrupciones. El complejo estaba bajo control estatal temporal desde noviembre tras sanciones de Estados Unidos a Lukoil. No fue solo una medida simbólica, la terminal del aeropuerto ha sido un cuello de botella monopolístico, influyendo en la vida diaria y la seguridad nacional. Al recuperarlo, Moldavia dejó claro que no toleraría más control extranjero sobre infraestructura crítica. El país busca un futuro donde la presión externa no amenace su estabilidad ni funciones básicas. La incautación de Lukoil es solo parte de un patrón mayor. Ese día, Rusia perdió su último bastión de combustible en el espacio aéreo de Moldavia. Su influencia energética se desvanece. Moscú protesta enérgicamente, pero no tiene una forma real de revertir la decisión. Moldavia está eligiendo la soberanía y la alineación europea, un recurso crítico a la vez. Chisinau ha incrementado la presión de forma más discreta. En diciembre entró en vigor una ley que permite al presidente quitar la ciudadanía a quienes sirvan en formaciones armadas ilegales o fuerzas de un agresor. El objetivo es claro: apunta a las unidades de seguridad de Transnistria y a los soldados rusos que las protegen. No hay discursos ni gestos dramáticos, solo una señal constante. Si atas tu lealtad a Moscú, podrías terminar pagándolo personalmente, mientras Moscú se enfurece. Moldavia sigue fortaleciéndose, con el apoyo de la Unión Europea, una estrecha colaboración con Rumania y reformas. Bajo la presidencia de Maia Sandu, el país ha estabilizado su economía y mejorado sus defensas. Lo que antes parecía una debilidad se ha convertido en resiliencia. La invasión que muchos temían nunca llegó. La guerra de Rusia en Ucrania solo aceleró el cambio de Moldavia, demostrando que la adaptación práctica importa más que las amenazas latentes. El futuro de Transnistria ya no se decide en Moscú. Durante 30 años fue prueba de que Rusia nunca deja ir. Ahora esa influencia se desvanece en silencio, no por guerra abierta, sino por abandono, exceso y adaptación diaria. La reintegración se vuelve realista. La gente va hacia eso porque es lógico económica y socialmente. Moscú puede advertir, pero ya no dicta los resultados. Así estamos. El otrora férreo control del Kremlin sobre Transnistria se ha oxidado. No por balas ni bombas, sino por el simple poder de la gente que elige ayuda práctica en lugar de promesas vacías. El imperio de Putin no se está desmoronando en llamas, se está desvaneciendo en el frío. Un paso silencioso a la vez hacia un futuro donde Moscú ya no toma las decisiones. Ahora, con el bloqueo de 2026 en pleno vigor y los rumores de unificación haciéndose cada vez más fuertes, ese desvanecimiento se ha acelerado hasta convertirse en una retirada. Transnistria, que alguna vez fue un símbolo del control duradero de Rusia, ahora está bloqueada y expuesta. Prueba de que los imperios basados en la dependencia caen cuando ésta falla. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, incluso si ningún humano o soldado ruso sale herido en el video. YouTube normalmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana, según YouTube, 4 de nuestros videos fueron desmonetizados. Mostrar ataques con drones o incluso imágenes desde el frente no es apto para los anunciantes, y por eso los videos son restringidos. Esta es la realidad de la guerra moderna y la guerra que los ucranianos luchan para sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Fundamentos de Negocios. La construimos desde cero para no tener ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en la plataforma. Así, no debemos censurarnos si a los anunciantes no les gusta lo que cubrimos, ya que no financiamos la plataforma con anuncios, sino con su apoyo.
Así que si eres alguien interesado en este tipo de cobertura y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte, verás todo el contenido ya subido y los videos futuros. También estarás apoyando nuestra cobertura y canal. Muchas gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.